Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 28. Sí, Mateo 28, ya el último capítulo del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 15. Vamos a leer este texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí que os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Amén? Amén. Bien. Gloria al Señor. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús presentamos esta prédica a ti, la dejamos en tu control y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, capacite nuestro entendimiento y prepare nuestros corazones para poder recibir lo que tú tengas preparado para cada uno de nosotros en este día. Nos rendimos a ti, Señor, y estamos expectantes de poder recibir esta palabra poderosa que, como bien sabemos, transforma, Señor, sana, corrige y fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Resurrección de Cristo. ¿Mito o realidad? Resurrección de Cristo. Pregunta, ¿es un mito o es una realidad tangible, indiscutible? Bueno, eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Hoy, como hemos dicho, la cristiandad de bien celebra la resurrección del Señor Jesucristo.
Muchos a lo largo de la historia, por ejemplo, los saduceos, ¿sabéis quién eran los saduceos? Eran el otro rama religiosa que había en los tiempos de Jesús junto con los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Jesús tuvo alguna conversación con ambos a la vez, y lo podemos ver en el Evangelio, ¿no? Entonces, muchos a lo largo de la historia han negado este glorioso acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los incrédulos de todos los tiempos se han burlado de los cristianos, acusándonos de mentirosos, fabricantes de bulos, de mitos y de leyendas, y falsedades diversas para poder defender nuestra fe. Es decir, ellos piensan que todo esto de la resurrección fue un invento que desde el principio unos cuantos hombres idearon, y que esto a lo largo de la historia ha continuado, esta mentira, esta farsa, ha continuado progresando y manteniéndose, porque es el motivo, ellos lo saben muy bien, ¿verdad?, es el motivo fundamental de nuestra fe. Si se derriba la resurrección de Jesucristo, si se saca de la ecuación, nuestra fe no vale para nada. Y ellos, gobernados por el príncipe de este mundo, que no es otro que Satanás, Dios lo reprenda, ellos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para atacar al cristianismo. Pero la verdad es que hay más incongruencias a la hora de negar la resurrección, es decir, cuesta más, por decirlo así, presentar pruebas de que la resurrección no existió que de que la resurrección fue real, para defenderla. Lo cierto es que el mismo Señor Jesucristo dijo que resucitaría al tercer día. El mismo Jesús, Él lo dijo, Él se comprometió con esta palabra. Él dijo, yo resucitaré al tercer día, como ese pasaje que hemos leído al principio en la introducción. Entonces muchos dirán que Jesús, y lo dicen hoy, lo han dicho a lo largo de la historia, fue un gran y buen maestro de moral, una persona que tenía unos ideales de moral y de ética fantásticos, ¿verdad?, pero que no pasaba de ahí. Entonces, vamos a ser realistas y hacernos esta pregunta. ¿Cómo pudo Él, Jesucristo, haber sido un gran maestro de moral y con conocimiento de causa, engañar al pueblo en el aspecto más importante de su enseñanza, su propia identidad? El que dice que Jesucristo solamente era un gran hombre de buena moral y de buenas intenciones, si además le dice, es mentira, no resucitaste, y Jesús dijo, yo resucitaré, y resucitó, entonces están contradiciéndose, porque una persona buena, un buen maestro de moral, no iba a engañar a los demás justamente en el punto más importante, que es su resurrección. ¿No es eso? ¿Cómo hubiera podido un impostor, si es que Jesús hubiera sido realmente un impostor, que es un impostor es un hombre engañoso, egoísta, depravado, haber inventado o mantenido conscientemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro y noble que se ha conocido en la historia? No puede ser un impostor, porque ha sido la persona que más moral, más bondad, más justicia, más verdad ha derramado en la historia. No hay otro como Él. Así que no vale tampoco esta afirmación de parte de los que quieren atacar la resurrección de Cristo. Y ahora viene la pregunta, hermanos. ¿Cómo de preparados estamos nosotros como cristianos para defender este punto primordial de nuestra fe? ¿Estamos preparados? ¿Qué pasa si alguien demanda que nosotros le defendamos la resurrección de Cristo?
¿Cómo nosotros íbamos a poder argumentar para decir sí, por esto y por esto? Porque sí, es muy fácil decir sí, yo creo que Jesucristo resucitó y punto, sí. Yo no creo que Jesucristo resucitó, te podrá decir otra persona. Pero tú tienes que decir, yo creo en la resurrección de Jesucristo por esto y por esto. Presenta pruebas. ¿Hasta qué grado estamos nosotros dispuestos y preparados para presentar pruebas en defensa de nuestra fe? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Vamos a ver algunos datos que nos ayudarán a confirmar nuestra fe y que nos lleven a poder gritar al mundo: Jesucristo ha resucitado. ¿Quieres venir conmigo? Te voy a dar pruebas para que tú puedas decir: gloria a Dios, así se afirma mi fe y mi convicción de que Jesucristo resucitó. Primero, vamos a ver los sucesos del día de la resurrección. Presta atención, los sucesos del día de la resurrección. Mira, nos vamos al versículo 1 del capítulo 1. Dice, capítulo 28, el capítulo que hemos leído de Mateo, en su versículo 1. Ese es el texto que hemos cogido nosotros para el sermón de hoy, es el texto central. Y alrededor de ese texto nosotros vamos a desarrollar el sermón de hoy, la enseñanza de hoy. Entonces, sucesos del día de la resurrección. Capítulo 28, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Pasado el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo para los judíos? El Sabbat, ¿no? El sábado. Entonces, pasado el sábado, ¿qué viene? El domingo, ¿no? Al amanecer del primer día de la semana, para los judíos y también para nosotros, aunque no aparezca en nuestros calendarios el domingo como el primer día de la semana, sino que suele aparecer el lunes, ¿verdad que sí? Nosotros cogemos un calendario, lunes, primer día de la semana. Pues no, señor, en el calendario hebreo y en el calendario cristiano, verdaderamente, el primer día de la semana es el domingo, Pasado el día de reposo, es decir, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, al amanecer del domingo, ¿qué ocurrió? Ahí ya se nos dice cuándo ocurrió. El domingo, por la mañana, temprano. Ya nos vamos haciendo una historia, ¿no? Una idea. ¿Qué pasa ahí? Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dos mujeres. Y esto, aunque parece una cosa, tampoco tiene demasiada importancia, que bueno, dos mujeres fueron, vieron, estuvieron allí, presenciaron en primer momento los sucesos, vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí, que la piedra del sepulcro había sido quitada y que allí había un ángel y que no, ellas fueron las primeras, ¿no? ¿Qué importancia puede tener que la Biblia nos diga que eran dos mujeres? Pues es muy importante, porque el testimonio de las mujeres en el mundo hebreo, judío, no servía para nada. Partimos de esa base. El testimonio de la mujer no servía legalmente para nada. ¿Por qué? Porque la mujer era tenida como algo inferior, algo secundario, y no tenía esa legitimidad dada por la ley para poder confirmar o atestiguar algo. No se la permitía ser testigo de nada, siempre eran varones, 2 o 3 testigos para cualquier cosa, mandaba la ley. Y esto refuerza el hecho de la veracidad del relato. ¿Por qué? Porque si la palabra de una mujer de esa época, en el tiempo de los judíos, no tenía ningún valor y no servía como testigo, ¿cómo los discípulos si hubieran querido contar o inventar una mentira, hubieran puesto el testimonio de dos mujeres? Sería echarse tierra sobre su propio tejado. Las hubieran excluido, mujeres no. Ya que queremos meter una mentira para seguir adelante con este plan que tenemos,
No podemos encima meter a una, y no una, sino dos mujeres que testifiquen que Jesús ha resucitado, porque entonces todo el mundo se va a reír de nosotros. El hecho de que el evangelista y los discípulos incluyeran el testimonio y a estas dos mujeres escritas aquí en este pasaje es de vital importancia como prueba para creer que lo que se estaba relatando, lo que se relata aquí, es absolutamente cierto. Versículo 2 y versículo 4 son dos versículos muy impactantes. Dice así en el capítulo 28 y versículos del 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y sigue diciendo, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, esto también es muy importante tener en cuenta, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Es un suceso impactante en cuantos presenciaron el acontecimiento, pero impactante en extremo, Una gran sacudida o terremoto, un ángel esplendoroso, lleno de luz, poderoso, que mueve la piedra de la puerta del sepulcro y unos guardias romanos que se quedaron en shock, tiesos. Se les fue hasta el habla, les entraría hasta diarrea, descomposición. Tú te puedes imaginar que ahora se presente aquí un ángel del Señor, resplandeciente, poderoso, inmenso. ¿Qué pasaría con nosotros? Las piernas nos harían así, nos caeríamos al suelo, no podríamos permanecer en pie. Este dato también es muy importante por varios motivos. Mira, una guardia romana no era una pandilla de bobos, era un grupo de soldados experimentados en múltiples combates cuerpo a cuerpo, que no digo que no conocieran el miedo, porque todo el mundo conoce el miedo, pero era gente que estaba preparada y sobrepreparada para afrontar cualquier situación de terror, de miedo. ¿Os podéis imaginar el miedo que tendría que sentir un soldado romano en medio de una batalla con montones de otros soldados enemigos con la espada? Ahora va a venir uno por detrás, me va a pinchar, me va a cortar la cabeza de golpe. ¿Os podéis imaginar? Bueno, un soldado romano no era cualquier cosa. Un legionario romano era una persona que no era melindrosa y no se acobardaba por nada. Entonces el acontecimiento tuvo que ser verdaderamente extraordinario para hacer que esos soldados romanos, acostumbrados a una batalla horrible y al terror que eso infunde, se quedaran en shock como muertos, paralizados. El versículo 11 y hasta el versículo 15 nos desarrolla un poquito más el asunto, donde dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, es decir, los soldados romanos, la cohorte de legionarios romanos que estaban allí, fueron a la ciudad. ¿Sabes qué dicen? Abandonaron su puesto de guardia. ¿Sabes que para que un soldado romano abandonase su puesto de guardia, mejor le era morir antes de abandonar su puesto de guardia? ¿Por qué? Porque la condena por abandonar el puesto de guardia era la muerte. Era una sentencia militar. Tú abandonas tu puesto de guardia, tú te quedas dormido en la guardia, tú eres muerto. Entonces, imaginaos el shock tan impresionante que recibieron estos legionarios romanos, que sabían que se estaban jugando el cuello por abandonar su puesto, y aún así lo hicieron. ¿Qué nos demuestra esto?
que estaban completamente descompuestos y aterrorizados en extremo. Es que eso es lo que nos dice. Y dice, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mira, de repente apareció allí un ser luminoso, poderoso, nos quedamos como muertos. Este ser cogió y él solito movió la piedra tan grandísima y pesada que nadie puede mover del sepulcro de este nazareno, y de repente una luz tremenda ocurrió en esa cueva donde estaba el sepulcro, y después llegaron inmediatamente unas mujeres allí y dijeron, aquí no está el cuerpo, ¿qué pasa? Ellos estaban completamente trastornados y fueron a decírselo a los sacerdotes, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Tú te puedes imaginar, bueno, pues ya está, cállate, toma dinero, nunca digas que se ha producido la resurrección, no lo digáis, por favor, porque esto sería darle alas a sus discípulos. Vosotros decís que lo robaron sus discípulos, y nosotros os damos mucho dinero para que os calléis, y además, si alguna autoridad militar os quiere cortar el cuello por abandonar el puesto, nosotros vamos a salir en vuestra defensa para que no os acontezca ningún mal. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo estando nosotros dormidos. Ahí sí que ya no se escapaban. Se habían dormido durante la guardia y habían abandonado su puesto de guardia. Y dice, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y dice, escucha bien esto, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, fueron los discípulos suyos los que robaron el cuerpo. Por el relato se deduce que abandonaron su puesto inmediatamente después del suceso. Ahora, punto número 2. Hay más datos que fortalecen la veracidad de los hechos, la veracidad de la resurrección. Ni que decir que esto no pudo ser una operación de sustracción del cuerpo de Jesús planeado y ejecutado por sus discípulos por varios motivos. Primero, porque la tumba estaba precisamente custodiada por una guardia romana. No estaba custodiada por el sereno de la esquina, ni por, lo que sé, el payaso de turno. No, estaba custodiada ahí. Un guardia aquí, otro guardia aquí, con su lanza, con su espada, con su todo. Aquí no se mueve, no entra nadie. Segunda cosa, porque ni siquiera los discípulos creían ni entendían eso de la resurrección. ¿Os acordáis el texto que hemos leído al principio? Que ellos no se atrevieron a preguntarle al Señor Jesucristo acerca de lo que él había dicho de que iba a ser muerto y resucitaría el tercer día. Pero ellos no le preguntaron porque no entendían y porque tenían miedo a preguntarle. Entonces, otro punto más. Porque unos temerosos discípulos que permanecieron escondidos en el aposento alto después de la resurrección, de la crucifixión del Señor, esos discípulos no hubieran tenido el valor de atacar a una guardia romana, robar el cuerpo y después salir envalentonados a predicar si sabían que era mentira, poniendo en riesgo sus vidas. ¿No es una incongruencia esto? Unos discípulos temerosos, melindrosos, que cuando fueron al huerto de Getsemaní a detener a Cristo, ¿qué hicieron todos los discípulos? Bueno, Pedro dice que sacó la espada en un momento de arrebato y le cortó la oreja a un siervo, Jesús se la tuvo que poner, pero los demás, ¿qué hicieron? Uno se fue para acá, el otro para allá, el otro para acá, todos salieron huyendo y lo dejaron solo, ¿no? Acobardados, llenos de miedo. Juan se atrevió y Pedro se atrevió a ir al palacio de Caifás, mientras el juicio que le estaban haciendo allí. Pero, ¿qué es lo que hizo? Todos sabemos, ¿verdad? Acobardado, negó al Señor 3 veces. Juan dice que él estuvo más o menos por allí y tal y esto,
como camuflado, pero los demás, los otros, todos lo abandonaron. Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Esto es lo que decía la profecía y así ocurrió. Entonces, ¿cómo ellos, si eran tan cobardes, tan llenos de miedo, se iban a haber atrevido a ir allí, a enfrentarse a una guardia romana preparada para el combate, se hubieran llevado el cuerpo y luego hubieran salido a predicar, Jesucristo ha resucitado? No, porque sabes que si es mentira, estás diciendo algo que te está jugando el pellejo por una mentira, ¿no? Además, los romanos y las autoridades judías habrían tenido muy fácil desmentir el bulo de los discípulos. Porque mira, si ellos pensaban, los discípulos han robado el cuerpo, nosotros conocemos quiénes son los discípulos. Nosotros enviamos a los soldados romanos que los capturan, los traen aquí a la Torre Antonia, les dan, les sacuden, les pegan, hasta les torturan, hasta que digan, ¿dónde habéis puesto el cuerpo? Y ellos, como Jesús no había resucitado, sino que había muerto y habían escondido el cuerpo, hubieran dicho, está en tal sitio. Entonces ellos hubieran cogido el cuerpo, las autoridades romanas se hubieran puesto allí en la plaza y hubieran dicho, mirad, ¿veis? Aquí está el cuerpo muerto de Jesús. Es mentira, no ha resucitado. Lo hubieran tenido muy fácil, ¿verdad? Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor Jesucristo no fue encontrado nunca, porque el Señor sí había resucitado. ¡Aleluya! En lugar de esto tuvieron que tapar la boca de los guardias y prometerles protección. Tercer punto. Ahora vamos a centrarnos en cosas serias, porque hasta ahora hemos tenido que debatir contra ideas que verdaderamente producen un poco de risa, ¿verdad? Son cómicas. Las excusas que pone el mundo no creyente para desbaratar nuestra fe, para negar la resurrección de Cristo. Es que esto es cosa de niños. Pero ahora vamos a lo serio de verdad. Centrémonos en cosas serias. El Señor resucitó de verdad. Mirad. Vamos a 1 Corintios 15, del 1 al 20. 1 Corintios 15, del 1 al 20. Aleluya. Bendito sea el Señor. Puedes alabar al Señor cuando quieras, hay libertad. Y además es gratis, no se cobra. Gloria a Dios. Mira. 1 Corintios 15, del 1 al 20, además, o en un día como hoy, además, todos los días es el día de la resurrección para nosotros, pero hoy, bueno, lo podemos celebrar de manera especial. Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros para darnos vida eterna. Eso no es para estar saltando de alegría, gloria al Señor. Mira, 1 Corintios 15, del 1 al 20, dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que se os ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque fíjate lo que dice Pablo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, a un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero, escucha bien esto, ahora empieza lo gordo. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, lo que veníamos diciendo antes. Si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Yo estoy gritando mucho, estoy hablando y no está sirviendo para nada. Dice Pablo. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en pecados. Porque también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida, escucha hermano lo que dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de pena de todos los hombres. Mas ahora, escucha esta palabra gloriosa, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. Amén. Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo sí resucitó, aleluya. Amén. Tenemos también el testimonio de la vida del martirio de los apóstoles, quitando Judas que se ahorcó. Los demás apóstoles, menos Juan, que murió de anciano, no murió martirizado, pero también le intentaron matar martirizado. Sabéis que a Juan le quisieron cocer vivo en una olla, pero Juan lo metieron en la olla y salió como si nada, pero los demás todos fueron martirizados. A unos se les cortó la cabeza, a otros se los comieron los leones, a otros los crucificaron, en fin. Y ahora la pregunta, ¿quién moriría por una mentira sabiendo que es mentira? Yo sé que es mentira. Imagínate, yo sé que Jesús no ha resucitado, lo sé, porque lo he visto, no es supuesto, Y ahora yo voy a poner mi vida defendiendo esa mentira. No, pues yo puedo decir lo que sea, pero a la hora de dar mi vida, yo no voy a poner mi vida por una mentira, sabiendo que es mentira. Como dijo el matemático Blaise Pascal, que era un matemático del año que nació en 1623, y este hombre, para que tengamos una idea, fue el que creó el principio de Pascal, que habla de que la presión ejercida en un fluido, en un recipiente rígido, se transmite con igual intensidad en todas direcciones y en todos los puntos. Bueno, es el principio de Pascal, un gran matemático. Y este hombre dijo algo muy importante. Esto también lo digo para aquellos que dicen que los científicos o la ciencia nunca van a apoyar la resurrección de Cristo, ni la existencia de Dios. Mentira. Uno de los más famosos e importantes de todos los científicos de la historia, Isaac Newton, este hombre era un creyente fervoroso. Y por lo que veo, Blaise Pascal también, él dice de esta manera: creo en el testimonio de los que se arriesgan a que les corten el cuello. Así de sencillo. Creo en el testimonio de los que se arriesgan a que les corten el cuello. Otros incluso fantasean con que Jesús no murió realmente en la cruz. Los gnósticos de los primeros siglos, ellos decían que Jesucristo no había venido físicamente, sino que era como una especie de holograma, ¿no? Ellos decían que
bueno, que por tanto Jesús físicamente no pudo morir en la cruz. Los musulmanes, por ejemplo, dicen, no, Jesús no murió en la cruz, Jesús lo sacaron de la cruz todavía vivo. Bien. Otros dicen, sí, los que no sean musulmanes, no, Jesucristo no murió realmente. Y estuvo muy gravemente herido, lo metieron en la tumba y el frío de la tumba lo reactivó y lo resucitó. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde te dejas el lanzazo en el costado de Cristo para asegurarse de su muerte? El lanzazo produjo una sangría, pero ahí salía agua, lo testifica el Evangelio, agua mezclada con sangre, no era sangre pura. ¿Por qué? Eso demuestra que el cuerpo de Jesús estaba realmente muerto, porque en el momento de la muerte se produce un efecto en el que los glóbulos rojos se separan del resto del fluido y se convierte en agua. Al cabo de un rato, lo que sale es agua. Prueba más de que Jesús sí murió en la cruz. Y ahora vamos a otra pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Todos nosotros decimos, para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna. ¿No es eso lo que solemos decir, no? Bueno, cuando se adquiere una deuda, estás obligado a pagarla. Todos nosotros podemos llegar a tener deudas. O nos hemos comprado un piso y tenemos una hipoteca, es una deuda que hay que pagar. No nos podemos quedar con el piso y decir, no, ya no pago al banco. No es legal. Nos compramos un coche y lo pagamos a plazos, entonces tenemos una deuda que tenemos que pagar. No podemos negarnos a pagar, porque si no, nos lo pueden quitar o nos pueden, en fin, nos pueden, ¿cómo se dice esa palabra? Nos pueden quitar de nuestra cuenta o lo que sea y embargar y, bueno, estamos obligados a pagar. Y nosotros teníamos una deuda con Dios infinita e impagable por causa de nuestro pecado. Nosotros no podíamos pagar esa deuda. Por mucho que hubiéramos esforzado, por mucho que hubiéramos hecho buenas obras, por bueno que hubiéramos sido, no hubiéramos podido jamás pagar una deuda infinita. Solo Jesús, que no conoció pecado, el Cordero Santo de Dios, pudo ofrecerse en nuestro lugar para saldar esa deuda. Jesucristo no conoció pecado, era el Cordero perfecto, santo, inmaculado de Dios, y Él, haciéndose uno con la humanidad, por eso sabemos que se le llama el Hijo del Hombre. ¿Por qué a Jesús se le llama y Él mismo se denomina el Hijo del Hombre? Porque Él quería identificarse con la raza humana, para representarse ante Dios a toda la raza humana. Mira, yo represento a toda la raza humana. Ahora yo, que no he pecado, me ofrezco para recibir todo el castigo por causa del pecado de ellos. Solo Jesús pudo pagar esa deuda. Dios es justo y tiene que castigar el mal, ¿o no? Porque hay muchos por ahí que dicen, Dios no castiga. Ah, no, entonces tú puedes hacer lo que te venga en gana, todo tipo de maldad y de injusticia, y al final vas a ir al cielo igual, porque ¿qué más da? Entonces, ¿qué cuenta trae hacer el bien? O la justicia, o la verdad, no trae cuenta, ¿verdad que no? Eso es un error flagrante, ¿verdad que sí? Que el Satanás ha conseguido meter en la mente de la mayoría de las personas. Entonces, Dios es justo y tiene que castigar el mal. No, una persona buena tiene que ser además justa. Una persona buena no puede ser injusta. Yo no puedo coger y decir, bueno, mira, tú has matado has abusado de esta persona, de este niño, de esta mujer, has violado, has hecho esto. Pero como yo soy un juez bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo te perdono. No, porque entonces la familia de esas criaturas diría, tú no eres justo. No eres bueno solo para él, pero estás favoreciendo el mal, no eres justo. Por eso, un Dios bueno tiene que ser además un Dios justo, que castigue el mal.
pero también Dios es bueno, no hay otro como Él. Y Él no quiso que nuestra condenación eterna se llevara a cabo. Él tuvo que hacer algo. Entonces, por eso, Él mismo se encarnó y vino a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz. Mira, esa cruz, o una como esa, ahí es donde nos hubiera tocado estar a cada uno de nosotros. Pero no estuvimos. Jesús ocupó nuestro lugar y Dios castigó a Jesús en nuestro lugar. La resurrección, hermanos, para ir terminando, es nuestra victoria. Amén. Amén. Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué dice? Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Dios lo resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué pasa aquí? ¿Tú crees que Jesús es Dios? Amén. Amén, ¿no? Amén. Es la tercera persona de la Trinidad, el Hijo. ¿Tú crees que Jesucristo perdona pecados? Amén, ¿no? Perdona pecados. ¿Tú crees que Jesucristo es santo? ¿Es bueno? ¿Jesucristo es libertador? ¿Jesucristo es nuestra paz? ¿Jesucristo es todo? Pero ahora tú no crees en la resurrección real de Jesucristo. O te cuesta creerlo. O dices, es que lo demás lo puedo creer, pero esto me resulta tan difícil de entender. ¿Cómo un cuerpo muerto de repente puede volver a la vida? No lo creo. Yo creo que lo demás sí, pero esto no. Pero yo sigo siendo cristiano, La Escritura dice que para ser verdadero cristiano y ser salvo de verdad, tienes que creer que Dios le levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Tú crees esto? Yo lo creo con todo mi corazón. Creo que Jesucristo se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo y la voluntad del Padre. Amén. La resurrección fue la validación de Dios del sacrificio de Cristo. Es decir, el Padre dijo, el sacrificio es aceptado. Resurrección. Esa es la prueba y la validación de que Dios perdonó todos nuestros pecados. Porque creímos en Jesús. Jesús resucitó porque al no cometer pecado, la muerte no tenía ningún derecho legal en él y por eso no lo pudo retener. Era sin pecado. No es que Jesús escapara de la muerte. No, es que la muerte lo expulsó. No te puedo retener fuera. Tú y yo no tenemos nada que ver. Porque la Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. Jesús no pecó, no recibió la paga de la muerte, y la muerte lo tuvo que soltar. Amén. Y tampoco la muerte podrá atraparnos, espiritualmente hablando, claro, a todos los que creemos en Jesús. Conclusión. Muchos hoy profesan una fe barata, mucha tradición, mucha ignorancia, mucha idolatría. Lo podemos ver esta semana, cómo ha estado Jaén y casi toda España, con tanta podredumbre espiritual, con tanta miseria, ignorancia y tanta maldad. Pero muchos ni siquiera de todos esos que salen en esas procesiones creen realmente en la resurrección. No lo creen, no lo entienden, no lo quieren entender. Además, no lo pueden entender porque para entender las cosas de Dios hay que discernirlas ¿cómo? Espiritualmente.
Si no tienen el Espíritu de Dios, no lo pueden entender y no lo pueden aceptar. Así que todos esos que estamos viendo por ahí haciendo el teatro ese, la mayoría, por no decir todos, están perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Pero nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, creemos y esperamos esa resurrección gloriosa que se producirá ¿cuándo? Al regreso del Señor Jesucristo a por su iglesia. ¿No? Dice la Escritura que el mismo Señor vendrá, tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados y en un abrir y cerrar de ojos, todos ¡tum!, al cielo. Pero Dios, dice la Escritura, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y para finalizar, gritemos a una esta frase: Cristo ha resucitado. 1, 2 y 3. ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Tú te lo mereces todo, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito.